Buenos días. Bienvenidos a Nueva Oportunidad, donde decimos que nunca es tarde para volver a empezar. Dicho esto, tengo que confesar que estoy un poco emocionado por compartir la palabra del día de hoy, porque creo que tiene potencial de afectar nuestro corazón y nuestra mente de una manera que quizá antes no lo habíamos pensado. Así que te animo a recibir su palabra el día de hoy, porque ya la semana pasada iniciamos esta serie que hemos titulado Gente Luminosa. Y entendemos por gente luminosa que tenemos un llamado de parte de Dios para alumbrar a quien nos rodea. Hacer esas personas que eleven la oxitocina en la vida de otras personas y no así el cortisol. Dejar el cortisol para otras oportunidades, pero hemos sido llamados nosotros a hacer luz. La semana pasada, si no estuviste acá, puedes revisar nuestro canal de YouTube. Necesitamos a Charly siempre para esto. Entra a YouTube, revisa el canal. Empezamos con el tema de lo que dice la Biblia en cuanto al racismo y la discriminación. Algo que ocurre en todo lado y aún en las iglesias. Así que corre por favor a YouTube, mira el mensaje. Siguiente semana hablaremos de pobreza. Y hoy para mí es muy importante, necesario hablar sobre la orfandad. Sé que hablar de este tema puede que sea complicado para algunas personas, porque puede que hayas perdido a alguien que tú amabas, y amabas bastante. Puede que hayas crecido sin esa figura que tanto anhelabas tener. O quizá para otras personas hablar de este tema puede ser muy sensible debido a que uno anhelaba tener hijos y hasta ahora estos no llegan. Temas como estos definitivamente tienen el potencial de tocar nervios, pero es necesario. Es necesario entender qué es lo que dice Dios en cada uno de los aspectos. Así que vamos a abrir nuestro corazón y la palabra al libro de Santiago, y vamos a empezar ahí. Santiago capítulo 1, en el verso 27. Santiago 1, 27. Mientras nos van buscando hay que entender algo muy importante. El hecho de que una mujer esté encinta, una mujer esté embarazada, no quiere decir y no significa que esté preparada para ser madre. Y creo que lo entendemos. El hecho de que una mujer esté esperando un bebé no significa que va a ser una buena mamá. O también el hombre que esté esperando que su pareja, su esposa, dé a luz. El hecho de que estés esperando esto no te hace a ti un buen padre. Y esa es la razón por la cual, y esa es la realidad por la cual no solo en el Perú, sino en el mundo entero, tenemos altos números de niños sin hogar. Quizás tú en tu día a día te habrás atravesado por un momento con un albergue, con una institución que recibe a niños efectivamente que no tienen hogar. Imagínate que en el Perú haya más de 22,000 niños que no tienen hogar. Definitivamente eso nos hace pensar dos veces las cosas. Niños que no tienen hogar. Yo no sé qué haría si algo me pasaría a mí o a Laurita. La buena noticia es que mis niñas tienen a sus abuelos. Y los abuelos paternos y los maternos entrarían en disputa por la tenencia de mis hijas. Y es la verdad, ellos tienen la bendición de tener familia, de tener tíos. Mas no todos tienen esta bendición. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias? Que en el Perú no solamente hay más de 22,000 niños que carecen de un hogar, sino que en el Perú hay más de 22,000 familias cristianas que podrían hacer algo al respecto. Hay más de 22,000 cristianos que pueden ser llamados por Dios para abordar ese tema tan preocupante. En el Perú, en sí, ¿sabías? Hay más de 22,000 iglesias cristianas. Y si cada iglesia se preocupara por un niño sin hogar, la situación en nuestra nación cambiaría. ¿Pero realmente esto es importante? Sí lo es. Porque si algo quiero que tú te lleves a la casa el día de hoy es que la iglesia de Cristo es el plan A de Dios para cubrir esta necesidad. La iglesia del Señor no es el plan B, no es el plan C. El gobierno no está por encima de la iglesia de Cristo. El plan A, la solución primaria de Dios es el pueblo de Dios.
Y esto nos dice su Sagrada Escritura. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 27, la palabra de Dios nos dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos juntos decimos: atender a los huérfanos. ¿Cuál es la religión más pura? ¿Cuál es la forma más pura de religión? ¿Cuál es la forma más pura de religión? Atender a los huérfanos. Otra vez, ¿cuál es la forma más pura de vivir la religión? Atender a los huérfanos, a las viudas y llevar una vida separada, dice la palabra de Dios. La forma más pura, si tú quieres vivir la religión al extremo, en la pureza, la palabra religión, en el buen sentido, obviamente, tú la quieres vivir y abordar de la manera que Dios desea que la vivamos, debemos de aprender a atender ¿a quiénes? A los huérfanos. Los huérfanos necesitan tener una prioridad en nuestros corazones. El cuidar del necesitado es lo más cercano al corazón de Dios que tú puedes llegar a ser. Si algo aprendí en estos años de poder servir como pastor, es que a la gente le gusta vincular y comprometerse cuando ven una historia. Por eso contamos historias. Cuando mencionamos nombres, cuando ponemos fotos. Déjame contarte de una bebé de 6 meses, y ella se llama Yesenia. Ella nació, primera hija, única hija, de una mamita joven ella que se llama María. María era secretaria, tenía un buen trabajo, hasta que se enfermó. Nació Yesenia. Si te mostraría la foto te enamorarías porque todo bebé es hermoso. Digan lo que digan, todo bebé es hermoso. Y bueno, Yesenia está ahora al cuidado de la abuelita, que la abuelita no tiene la fuerza y energía. Mientras su mamá tuvo que dejar su trabajo, está súper endeudado con el tratamiento, la complicación es muy fuerte. Ahora, después de mostrarte la foto mental, el nombre y la historia, yo preguntara a la iglesia con la experiencia que tengo, ¿cuántos podríamos hacer algo para ayudar a Yesenia y a su mamá María? Sé que después del servicio muchas personas dirían: anótame, yo puedo ayudar, puedo hacer algo al respecto. Porque nosotros respondemos a rostros, a nombres, a historias. Y en el Perú hay 22,000 niños que tienen un rostro, que tienen un nombre y que tienen una historia. Que aunque quizás desconozcamos, es tan importante para Dios como lo debería ser para nosotros. Es por eso que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer el plan. Otra vez, ¿cuál es la forma más pura de religión? Atender a los huérfanos. Si queremos vivir la religión en su máxima pureza, de la manera como Dios anhela que la vivamos, en el corazón del creyente debe haber compasión. Y sabemos todos nosotros que la compasión nos lleva siempre a la acción, a mover y hacer algo. Entonces, ¿es la adopción para todos? Definitivamente no. Pero eso no quiere decir de que no nos preocupemos por los huérfanos. La Iglesia de Cristo es llamada a hacer el plan A para la orfandad, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Porque en el mundo entero hay más iglesias que huérfanos. Solamente que nosotros hemos sido adormecidos. Y justo esta semana conversaba con unas personas. A veces nosotros nos hemos enfocado tanto en una realidad que son nuestros propios problemas. Todos tenemos problemas. Hay quienes tienen problemas económicos, en su relación, en el trabajo, y se entiende. Pero tan enfocados estamos en nuestras propias necesidades que nos olvidamos que hay necesidades que nos rodean. Pero el alivio para nuestra alma cargada y lastimada es, esta es la clave, quitar el enfoque de uno y plasmarlo hacia afuera. Las personas que han aprendido este hábito son personas que otra vez han recuperado el gozo de su vida. Porque no hay nada más hermoso que poder servir al que está en necesidad. A veces equivocadamente hemos vinculado la idea de servicio al servicio en un ministerio, en una iglesia local. ¿No? Sirvo en niños, decimos, sirvo como mujer en la iglesia, sirvo, y pensamos que eso es servicio. Es parte del servicio, pero el servicio lo vimos día a día, en todo lado donde vamos nosotros. Ahora, permíteme leerte algunas situaciones
negativas que la sociedad está atravesando. Grandes problemas de la sociedad, permíteme leértelos, por favor. Las familias rotas es una. El divorcio, la pobreza, la orfandad, ya que estamos hablando de esto. Abuso de sustancias, el abandono del hogar, encarcelación, abuso doméstico, abuso sexual, pandillaje, tráfico humano. Y podemos seguir con esta lista por un buen rato. ¿Sabes quién paga los platos rotos por cada una de estas situaciones? ¿Quiénes? Los niños. En cada uno de estos elementos son los niños los que tienen que pagar el precio de una sociedad quebrantada. Son los pequeños. Y a la vez son los mismos niños que no tienen chance alguna de hacer algo al respecto. Porque a ellos no les corresponde hacer algo al respecto. Por eso nosotros debemos decir y entender el corazón de Dios para la iglesia, es que nosotros alcemos la voz y digamos, bueno, iglesia, en este caso, nuestra iglesia local, Nueva Oportunidad, como otras iglesias lindas que hay en nuestra ciudad y en nuestro país, debemos de movernos, ir a avanzar el coche, involucrarnos y decir qué podemos hacer por la orfandad en nuestra comunidad. Abramos las palabras de Dios al libro de Salmos, capítulo 82, verso 3, y sigamos comprendiendo un poquito más acerca del llamado de Dios para la iglesia de Cristo. En el libro de Salmos 82, 3, ¿cuál es la palabra con la que inicia el verso? Defiendan. ¿A quiénes? Iglesia, defiendan a quiénes. Todos juntos decimos, a los débiles y a los huérfanos. Háganle justicia al pobre y al necesitado. Ayuden a los pobres e indefensos y protéjanlos de la gente perversa. Es el llamado para nosotros, y cuando un hijo de Dios vive este llamado, la vida de este hijo de Dios es plena. No perfecta, porque problemas tenemos, achaques tenemos, crisis económicas la vamos a pasar, pero la paz que Dios nos da y el gozo, eso nadie nos lo quita cuando nos enfocamos en socorrer al necesitado. ¿Quién no de niño alguna vez al salir a jugar al parque? Bueno, eso era en mis tiempos cuando te dejaban salir a jugar al parque. Hoy día ya no puedes salir solo a jugar al parque. Encontrábamos un pajarito herido. ¿Te ha pasado una vez? ¿Y qué hacías con el pajarito? Tú le llevabas a la casa. Y tú mismo te creías, ¿qué cosa? Veterinario. Cocinero. ¿Quién dijo cocinero ahí atrás? No, tú te creías veterinario y lo curabas y el corazón de compasión se desbordaba, porque es verdad. ¿Alguna vez no has manejado y has visto un perrito abandonado, sucio, revolcado? Hay personas que ven un perrito en la calle y se lo llevan a la casa. Mi hermano mayor era de eso. Cada semana venía con un perrito nuevo a la casa. Le daba pena ver un perrito en la calle. Y es verdad, salvemos a los perritos, salvemos a los pajaritos, salvemos a las ballenas, a los delfines, salvemos aún a los gatos también. ¿Por qué no salvar a los gatos? Pero ¿sabes a quién más debemos de salvar? A los niños. Debemos hacer una sociedad un poco extraña, donde hay una mayor preocupación por los animales que por los niños en necesidad de un hogar. No estoy en contra de que tengamos mascotas, pero a quienes tenemos que proteger y cuidar son a los niños. Sí, empezando con nuestros niños en casa, protegerlos de la ciudad en la cual vivimos, pero también hacer algo al respecto. Y otra vez digo, y repito, quizás la adopción o convertirme en una familia de acogimiento, que hoy día aprenderemos qué significa esto, quizás no vaya a ser para todos, pero todos debemos desarrollar ese corazón quebrantado y compasivo para las personas y niños específicamente sin hogar. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 68, en la palabra de Dios, en el verso 5, nos narra, nos describe quién es Dios. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Subraya esta parte. Este es Dios. ¿Quién es Dios? Padre de los huérfanos. ¿Quién es Dios? Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios. Verso 6 me encantó. Dios ubica a los solitarios. ¿En dónde? ¿Cuál es el contexto por solitario? ¿Cuál es el contexto? Al que carece de hogar, al huérfano que está en el verso anterior. Dios los ubica.
en familias. Los pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Les permite experimentar algo que carecen. La única manera es colocando a las personas sin hogar en familias. Las familias de acogimiento, algo que recién en nuestro país está comenzando a agarrar fuerza, es algo que, por ejemplo, en otras naciones, Estados Unidos ya venía desarrollando hace muchas décadas. Y no fue el gobierno o una nación extranjera que se le ocurrió esto. Todo está en la palabra de Dios. El corazón de Dios es ubicar al que no tiene hogar en una familia, para que experimente la alegría, el gozo y el calor. Dios está buscando familias. Y la pregunta un poco más alocada, ¿y si Dios ha fijado su mirada en tu familia? ¿Y si tu familia es la respuesta a la oración de un niño en un albergue? ¿Y si un niño en un albergue ha estado orando y pidiendo por una familia? Y Dios ha plasmado tu familia como la respuesta a la oración de ese niño. La iglesia, y nuevamente, es el plan A de Dios para abordar esta gran necesidad. Y otra vez es necesario hacer el disclaimer correspondiente. Y aunque la adopción no es para todos, y ser parte de una familia de acogimiento tampoco lo es, eso no quiere decir que nosotros no nos involucremos. Ahora bien, lo que yo deseo que sí hagas el día de hoy es que ores y le preguntes a Dios, ¿cuál es tu parte en todo esto? ¿Cuál es tu parte, Dios? ¿Cuál es mi parte en este socorro al necesitado? Así como una vez me ha tocado socorrer a un ser indefenso como un animalito, ¿cuál es mi parte en este plan de socorro? Yo tengo la bendición, iba a decir, de tener a mi hermano Coco. Eso no sé si es bendición. Pero mi hermano Coco y su esposa Jenny, mi cuñada Jenny, hace unos años atrás trajeron a nuestras vidas a Judá, nuestro sobrino. Él estaba en el sistema. Judá estaba en el sistema esperando en un albergue. Su vida ha cambiado totalmente. Su vida ha cambiado totalmente. Es el engreído de la familia, amado por sus padres, por sus abuelos, por quien lo conoce. Si tú un día, si te acuerdas de Judá, sabes cómo era él. ¿Cómo es él? Él está ahora en otro país viviendo. Otras oportunidades que quizás no hubiera tenido si no hubiera sido a través del corazón de Dios. Que son transformadas y afectadas. Vidas que por un momento estaban tristemente, si se puede decir de alguna manera, condenadas. Porque aunque hay buenos albergues, muy buenos albergues, y les brindan la alimentación, el cobijo, la educación, siempre van a carecer del elemento hogar. Por eso el plan de Dios, el plan A de Dios para abordar esta gran necesidad es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Por eso nuevamente quiero animarte y pedirte, ¿y qué tal si oras? ¿Y qué tal si dices, estoy interesado, quiero saber un poco más? Explíquenme, por favor. Hoy en breve vamos a tener un momento muy especial para poder compartir. ¿Y por qué esto es tan especial? Porque tú y yo también hemos sido adoptados. ¿Sabías eso? Dicen que todos son hijos de Dios. La verdad que, según la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios. Hemos aprendido que todos son la creación de Dios, sí. Los hijos de Dios son aquellos que son adoptados por Dios cuando creen en Jesucristo. El libro de Efesios capítulo 1, verso 5, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer, y lo que más me encanta de estas declaraciones que al final dice, y le dio gran gusto hacerlo. Cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo y lo hemos recibido como nuestro Señor, Él nos recibe
en su familia. Por eso la adopción y el acogimiento es una imagen de la salvación, porque salvamos vidas. No tienes ni idea las vidas que son salvadas y transformadas cuando una familia decide abrir las puertas de su hogar y sacar del sistema a quizás a alguien que no iba a poder recibir eso. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a parte del personal de New Hope, ¿no? O antes conocido como Nueva Esperanza. Yo lo conocía como Nueva Esperanza, ¿no? Y van a venir en un momento a hablarnos un poco sobre este programa de acogimiento, para que tú puedas comprender un poco más cuál podría ser tu parte. ¿Qué es lo que llegaría a poder suceder a través de tu vida y de tu hogar? Yo sé que hay muchas preguntas. Y quizás yo sé que hay muchos de ustedes que en un pasado, sin querer queriendo, han asumido el papel de acogimiento. Porque eso nos ha tocado a todos nosotros en un punto de nuestras vidas. De acoger a alguien sin saber que lo estábamos acogiendo. O sea, cuando eso ocurre, a veces no nos imaginamos que estamos sembrando semillas en años importantes de su formación, que van a crecer y dar fruto en una etapa adulta. A mí me tocó tener la bendición de poder vivir cuando era niño con mi pastor y su familia. Vivía en su casa, hasta nos fuimos al extranjero a vivir también con ellos, porque yo era amigo de su hijo, éramos mejores amigos, íbamos para arriba y para abajo. Éramos como hermanos, no gemelos, porque era una gran diferencia, pero éramos hermanitos y nos queríamos como tal. Y el haber estado expuesto a un ambiente familiar como el de mi pastor, afectó mi manera de ver la familia. Cuando alguien, especialmente un niño, un adolescente, es expuesto a un hogar, el efecto positivo en la manera como podría marcar su futuro es abrumador. Si tú podrías hacer la diferencia en la vida de un niño, quizás no cambies el mundo, la verdad, pero puedes cambiar el mundo de ese niño.